mensajes para que usted pueda tener ese mensaje en su reproductor. Y vamos a ir rápidamente a primera carta a los Corintios 14. Primera carta a los Corintios 14. Voy a tratar de ser un poco rápido porque me estoy congelando. Estoy tratando de evitar las inyecciones. Aunque se ha tenido un dolor de cabeza terrible. ¿Está conmigo? De entrada quiero explicarle algo rápidamente. Cuando hablamos de la carta a los Corintios debemos entender una cosa. Debemos entender varias cosas. La carta a los Corintios es escrita por el apóstol Pablo. Y cuando tú llegabas al puerto de Corintio, porque era un puerto marítimo, ese puerto estaba esa ciudad estaba dedicado, escúcheme bien, póngame su atención acá. En la semana de su Biblia, póngame su atención acá. Ese puerto estaba dedicado a la diosa romana Venus, que era la diosa del amor. Era la diosa del amor quien estaba gobernando sobre el puerto corintio. Entonces, eso era muy interesante, porque entonces todo tenía que ver con la corrupción sexual en ese tiempo. Era un puerto, tenía que ver con la lujuria, tenía que ver con los desbordes, especialmente de tipo sexual. ¿Por qué? Porque era promovido por ese culto. Los eruditos hablan que tenían más de 1000 prostitutas cúlticas. Así que por las días, por las tardes, esas mujeres salían a agarrar varones, a tomar gente, para llevarlos al culto y en el culto desbordarse en un frenesí donde acababan en orgías. Pero la ciudad estaba ya contaminada por toda esa situación espiritual. Pero también en esa ciudad, a 16 kilómetros de Corinto, se celebraban los Juegos Ísmicos, que competían contra los Juegos Olímpicos. Y entonces eso significaba que Corintio tenía gente rica, gente culta, pero también era gente muy letrada, muy leída. Y esa situación de su extrema intelectualidad y su creatividad artística los llevaba a tener también una situación de una exagerada perversión moral. Repito, la perversión giraba alrededor del culto fanático de la diosa del amor, Afrodita. Entonces el apóstol Pablo comienza a pastorear. El apóstol Pablo está inmerso ahí, respondiendo unas cartas, respondiendo unas preguntas que se le hicieron al apóstol Pablo. Esto era muy interesante porque las mujeres eran las que dirigían el culto. En ese templo había varias mujeres que eran las que dirigían el culto ahí. Por lo tanto, escuche bien, por lo tanto la mujer tenía autoridad en Corinto. Eran gente que tenían autoridad, eran mujeres que dirigían, eran gente que decían qué se hacía, eran gente que gobernaba, que lideraba el templo de los dioses griegos. Y entonces, ya teniendo ese trasfondo histórico, entremos a primera carta a los Corintios 14, 34. Alguien déle lectura 34 y 35, por favor. Quien sea, déle lectura. Póngase de pie, déle lectura a alguien en voz alta. Guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas, como le establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. ¿Esa versión es versión NBI? Ok, ¿una versión 60 quién tiene? Fuerte. Pues las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Qué interesante punto. Una persona que no tiene una preparación teológica, lo que va a comenzar a hacer llegando a la iglesia es decir, usted qué hermano, usted se calla y se sienta. ¿Pero por qué se calla? ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia.
Y no solamente lo va a decir en la iglesia, sino que el marido va a aprender y en la casa le va a decir, y tú te callas. Porque la Biblia lo dice. Y entonces nos encontramos con problemáticas de hermanos, porque la mujer solamente sirve para hacer el quehacer en la iglesia, ¿verdad? Pero tienen el problema en la iglesia, que está en lugar súper santísimo. Y entonces la mujer no puede pisar el lugar santísimo porque es inmunda. Y entonces la mujer tiene que pegar una escoba con cinta canela así larga, y tiene que estar barriendo desde aquí sin pasarse de la raya santa, ¿no? No, bueno, se está mostrando, ni siquiera puede entrar a la iglesia porque es un mundo todo. Fuera de la iglesia. Y tiene que estar barriendo y limpiando los vidrios acá con un palo porque no puede pasar al lugar santo. Fíjese, vea qué tipo de abuso está habiendo. Pero vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Estoy tocando estos pasajes, son pasajes oscuros. Y quería desde hace mucho tiempo tocar estos pasajes oscuros, porque estos pasajes nos llevan a deformar lo que verdaderamente Dios quiere y lo que Dios hizo para la mujer, para el hombre, para el matrimonio en Cristo. Así que el apóstol Pablo está diciendo, no se debe permitir que la mujer hable en la reunión. La ley de Moisés dice que las mujeres deben aprender en silencio. Si quieren saber algo, que les pregunten a sus esposos cuando ya estén en su casa. Se ve muy mal que la mujer hable en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo está pastoreando un problema. El apóstol Pablo viene y está queriendo pastorear, poner orden en el culto a los corintios. ¿Por qué? Porque viene profetizando, él viene hablando de los dones, viene hablando de gente que está hablando en lenguas, viene hablando de gente que está hablando en lenguas que tiene que haber un intérprete, viene hablando de que si la mujer va a profetizar, si el hombre va a profetizar, y entonces el apóstol Pablo comienza a poner orden en la vida de los corintios, en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia abundaban los dones, pero por el desorden que había, peligraba el orden del culto. Peligraba el orden del culto. Así que Pablo retoma un principio establecido anteriormente de lo que es hablar en lenguas y comienza a decir, si tú estás hablando en lenguas, una persona que habla puede hablar lenguas solamente, dice el apóstol Pablo en los capítulos que le anteceden, puede hablar lenguas si surge un intérprete. Cuando surge un intérprete, la persona va a hablar lenguas y el intérprete va a decir lo que las lenguas dicen. Porque si solamente estás hablando lenguas, no va a edificar a nadie, pero va a ser de edificación para el cuerpo de Cristo, la iglesia, cuando se levante una persona y comience a decir, así dice el Señor, las lenguas dicen esto, wow. Pero no está prohibiendo las lenguas. Dice que si no hay interpretación, entonces calle, pero que ores personalmente y que te edifiques personalmente. Qué interesante. Qué interesante. Y entonces dice que se les mande callar. ¿A quién? A las mujeres. Cuando Pablo está diciendo que se le mande callar a las mujeres, no está emitiendo un mandamiento absoluto sobre que la mujer tiene que permanecer callada en la iglesia, porque eso contradeciría el versículo anterior, en el 11:5, donde las mujeres oran, donde las mujeres profetizan en el culto de adoración, donde las mujeres cantan. Qué interesante, porque las mujeres cantaban salmos, himnos en la iglesia. Así que Pablo no estaba diciendo que se callaran en la iglesia. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era esto. Escúcheme bien, y aquí pongan atención. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era esto. Escuche. Lo que la ley enseña, que la mujer respete a su esposo. Pablo no está diciendo que la mujer no puede gesticular palabra, más bien está enseñando que según la ley, una mujer
Una mujer que está cuestionando o está preguntando lo que está pasando en la iglesia, a quien le está faltando el respeto es a su cabeza, a su esposo. Por tanto, calle y en su casa le pregunte, y el marido, que es cabeza, le enseñe. Esto pasaba en la iglesia de Corinto porque muchas veces la profecía era tan fuerte, tan directa, o muchas veces el propio marido profetizaba y la mujer preguntaba, oye, pero ¿cómo dijiste que esto y aquello? Mujer, calla. Según la cultura judía, voy a repetir esto, según la cultura judía, la mujer era tomada en menos. Por tanto, la mujer no podía tener voz ni voto. Y el que lo hiciera era una falta de respeto para el varón judío. Era una falta de respeto para el varón griego, para el pater familia romano. Así que el apóstol Pablo lo que está haciendo es estar inmerso viendo la cultura de ellos, y según la cultura les estaba enseñando lo que la cultura griega y judía creía. Ahora quiero hacer aquí una afirmación. Imagínense que nosotros fuéramos esas personas que estamos en Corinto, o estamos en Temamatla, York, Temamatlinham, y aquí en Temamatlinham de repente nos pasa ese problema y el apóstol Pablo nos está pastoreando con una carta y dice el apóstol Pablo, pero no hagan mitotes, no compren pollos rostizados con salsa barbecue y estén comiéndolo, lo que comemos aquí en Temamatla. Sería una tontería que nosotros estemos heredando la cultura paulina, la cultura judía y griega, y esa cultura la estemos trayendo a Temamatla. Entonces también debemos ponernos nuestro talit, entonces también debemos dejarnos los hombres las guedejas, entonces los hombres, las mujeres también tienen que usar peluca, porque son judías, y entonces sería una tontería. Porque es un problema de cultura judía y de cultura griega. ¿Qué? Que la mujer se calle. ¿En dónde? En medio del culto. ¿Por qué? Porque puede caer en un desorden. ¿Por qué? Porque la mujer no puede preguntar. ¿Por qué? Porque lo que el apóstol Pablo está haciendo es enseñarles el orden del culto. Entonces, ¿por qué pasa en México que vas a iglesias y en las iglesias las mujeres están calladas sin hacer nada? ¿Qué están haciendo? Están tratando de culturizar, haciendo judíos a la iglesia, cuando somos mexicanos. Es un problema de cultura. Por eso la mujer puede hablar. La problemática no es esa. La problemática es que se toma este punto, ¿para qué? Para reforzar el machismo que en México existe. Para reforzar la cultura de que la mujer no vale nada. Para reforzar la cultura de que la mujer solamente sirve para tener relaciones sexuales. Para reforzar la cultura de que las mujeres son menos y que son solamente objetos. Para reforzar la cultura mexicana de que las mujeres solamente sirven para hacer de comer y para darte hijos. Para reforzar la cultura de que las mujeres son unas buenas para nada. Eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que hay iglesias cristianas que ese punto tan horrible que es el machismo mexicano, lo refuerzan. Lo refuerzan. Porque tienen un grupo de varones, y los varones hacen esto y los varones hacen aquello. ¿Y las mujeres qué hacen? Las mujeres no hacen nada, solamente las quesadillas. Y es para lo único que sirve. Cuando el apóstol Pablo ni siquiera es lo que estaba queriendo dar a entender. Pablo está enseñando el orden. Pablo está como judío, escúcheme bien. Pablo como judío está enseñando el orden. ¿Cuál? El hombre es la cabeza y la mujer está sujeta a quien es la cabeza.
y hacer una buena teología, lo que tienes que aprender es ir a los versículos que le anteceden. Tienes que ir a los versículos que siguen. Pablo no estaba diciendo que la mujer guardara silencio. Entonces, ¿qué quería decir? Entonces Pablo estaba diciendo que la mujer no podía orar. Entonces Pablo estaba diciendo que la mujer no podía profetizar. Estaba diciendo que no podía cantar himnos y salmos las mujeres. Claro que no. Lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era mostrarles que ellas no podían estar evaluando las profecías de sus esposos, que se sujetaran al orden de la creación. ¿Cuál? Que honren a sus esposos y que si quieren aprender reservaran las preguntas para el hogar. ¿Por qué es vergonzoso que la mujer hable? Fíjese, es vergonzoso. ¿Y por qué era vergonzoso? Esa palabra me gustó mucho porque es vergonzoso. Tiene que ver con que a veces las mujeres era el único lugar donde convivían, y el único lugar donde convivían se sentaban juntas y comenzaban a hablar. ¿Qué hablaban? Secretos. Y se perdía el orden del culto. Por eso el apóstol Pablo les dice, es vergonzoso que lo hagan. No sé si te ha pasado, pero de repente estás predicando en una iglesia o estás predicando en otra iglesia y empieza Dios a hablarte ciertas verdades y hay mujeres que están, ¿sí sabías? Eso le pasó a Pancha. Oh, y la otra, ¿a Pancha? A Pancha la pescaron. Sí. El apóstol Pablo se refiere a eso, que la mujer tiene que guardar, callar. ¿Para qué? Para que no se pierda el orden de la profecía, para que no se pierda ¿qué? El orden de las lenguas, para que haya edificación en el cuerpo de Cristo. Les está enseñando las normas establecidas. ¡Qué interesante! Entonces, por eso somos, a nosotros aquí como taller de Dios, y en los talleres nos tienen como una iglesia light.